Dios les bendiga y les guarde. Tengo mucho gusto de ver a mi hermana Anita Villarreal. ¿Se pone de pie, hermana? Ella fue una de mis primeras ovejas de aquí hace como 35 años. Gloria a Dios. Es un orgullo para mí de veras presentarla y saber que estamos vivos todavía. Ellos vivían aquí en SDP y fueron alcanzados en el tiempo de que yo anduve aquí por las calles de la colonia SDP y la Revolución. Me da también mucho gusto tener a la primera novia que casé, también a su hija Ana Villarreal. Pónganse en pie, mi hija. Ella está malita, hermanos, amén, pero aquí está. Gloria a Dios. Ana Villarreal fue la primera boda que tuve aquí, que estaba yo muy nervioso, porque yo nunca había ministrado una boda y fue la primera boda. ¿Hace cuántos años, mija? ¿Cuántos? 33 años. Oh, Dios mío, gloria a Dios. Dios le bendiga, mija. Ya sus hijos de ellos ya están casados, algunos, ¿verdad? ¿Cuántos? 4. Tiene 4, pero 3 están casados. Gloria a Dios. Bueno, también su esposo ya falleció hace 2-3 meses. Falleció y ella está pasando también por una enfermedad grande. Está bastante malita la hermana, pero yo le doy gracias a Dios porque nos alcanzamos a ver, mija, y si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo con el Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Quiero agradecerle a Dios. Quiero agradecerle al Señor su misericordia y su bondad. Y quiero también avisarles que fui a buscar a la hermana Chole, que también es mi oveja más viejita de la iglesia. Cuando yo me fui de aquí tenía 84 años. Ella ahorita tiene 104 años y vive todavía. Vive aún todavía. Y yo quisiera, aunque ella no está aquí, quisiera que nos pongamos de pie, hermanos, y no, cuando hay un muerto dedican un minuto de silencio. Yo quisiera decirles que para mí es una alegría muy grande haber encontrado. No la vi personalmente, solamente vi a la familia y me dijeron está en tal parte, y fui, la busqué a ella y no la encontré, pero supe que estaba viva, y es para mí darle un agradecimiento muy grande para la honra y la gloria de Dios. Y quiero darle un aplauso a Dios por un minuto, no de silencio, sino de alegría, porque todavía vive. Son 104 años, no es cualquier cosa. Le damos un minuto de aplausos, hermanos, y le damos gloria a Dios por siempre. Gracias, Señor. Vivimos hasta el día que tú nos permites, Señor. Gracias. Toda la honra y la gloria y la alabanza y la adoración te pertenecen, Padre. Gracias por la vida de mi hermana Chole, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Rey. Te damos todo honor y toda gloria y toda alabanza y toda adoración desde ahora y para siempre, por los siglos y de los siglos, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, a quien alabaremos y bendeciremos desde ahora y para siempre, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero ahora, alabado sea Dios, quiero ahora invitarles a abrir nuestras Biblias en San Juan 1. San Juan 1. Evangelio según San Juan. Yo quisiera decirles si Ana quiere una silla acoginada, mija. Sí. Si alguien le puede brindar una silla acoginada ya para acá, porque ella está pasando, está enferma, está delgadita, hermanos, pásenle una silla acoginada donde ella se sienta cómoda. No hay algo más cómodo, porque ella batalla para estar sentada y es difícil para ella. Tengo un honor muy grande para mí que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, hermanos, porque estamos en la casa de Dios y bendecimos al Señor por ello. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Acomódenla bien. Ella no puede estar mucho tiempo sentada, casi ni en una silla, pero está muy avanzada su enfermedad también, a pesar de que está muy joven. Amén. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a leer Juan 1, versículos 11, 12 y 13. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.
por favor, de pie nada más, para leer la palabra de Dios. Yo les dije que se sentaran, pero no, yo creo que vamos a leer la palabra de Dios. San Juan 1, 11 y 12 y 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Vengo ante tu presencia. Me pongo en tus manos preciosas y gracias por tu misericordia y tu bondad. Unge mis labios y permite, Señor, que comparta la palabra y que alguno de mis hermanos pueda ser, Señor, tocado para la gloria de tu nombre, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares ahora sí. Gloria a Dios. Decía mi hijo Elías, y decía ahorita mi hijo Elías, decía mi Elías que de la chamaca que había sido adoptada. Y yo me pensaba, pues yo a Elías nunca lo adopté, ¿verdad? Tampoco a él no lo adopté, él siempre lo quería, se creó conmigo. Elías desde chiquito, desde los 9 años, por ahí, fue cuando él vino a mi casa y pues nunca pensé que yo pensé que iba a ser pastor, porque siempre lo pensé, pero nunca pensé que iba a ser el pastor de aquí, que me iba a destronar, ¿verdad? Y echar para afuera. Y entonces, pero le doy gracias a Dios porque Dios lo trajo desde aquel tiempo. Yo andaba caminando con él agarrado la mano y luego se me cansaba y lo levantaba aquí en los brazos y luego lo volvía otra vez a traer y caminábamos mucho, para el CDP, para la 2 de junio, para allá, para el otro lado, la ampliación del CDP, para arriba de la Revolución, para la Villa, para Nombre de Dios, andábamos a pie. Yo fui una persona muy visitador, siempre visité a mis ovejas bastante y a Elías lo traía de la mano, siempre lo traía. Y le doy gracias a Dios porque valió la pena haberlo traído de las manos. También alguien me dijo que lo adoptara. Yo dije que no. Y me dijo así muy curioso, me dijo, cuando él crezca se lo van a quitar. Le dije, no, porque yo creo en la palabra que dice que todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Y yo dije que no me gustaría adoptarlo porque tenía a su mamá y tenía a sus hermanos. Y yo dije, él no va a perder ni a su mamá, ni a sus hermanos, ni a mí me va a perder. Esto es muy importante, hermanos, amén, que nosotros... Y ahora él es pastor de su mamá y de sus hermanos, y hasta de sus sobrinos. Aquí están también con nosotros. Le doy gracias a Dios por ello. Quiero irme a lo que es linaje escogido. Gloria a Dios. Le pedí a Dios y le dije que es linaje escogido y simplemente me fui a buscarle. Y la palabra linaje, hermanos, es aquellos de quienes uno ha descendido. O sea, somos descendencia de una persona que fue rey. Somos descendientes de un rey, de un reinado. Y quiero decirles algo muy importante, hermanos. Voy a irme a las genealogías. Las genealogías en el Antiguo Testamento eran muy importantes, las genealogías. La primera genealogía la encontramos, fíjense nomás, alabado sea Dios, qué importante es, me parece que es Génesis 5. Génesis 5, encontramos la primera genealogía en la palabra, donde se hizo el primer recuento de la familia. Y si usted se va allí, lo encontramos en el capítulo 5, versículos del 1 al 32, alabado sea Dios, 5 del 1 al 32, no lo voy a leer todo, simplemente allí, hermanos, habla de toda la descendencia, desde Adán y Eva, y luego termina, hermanos, termina hasta Lamec, hasta Noé, termina, y luego cuando habla de la genealogía esa en la Biblia, siempre fue muy interesante las genealogías. Porque yo cuando leo la genealogía de Cristo, entonces cuando leo esa genealogía, entonces me quedo pensando, bueno, pero ¿para qué vas a poner las genealogías? Porque era muy importante reconocer de dónde venían las personas. Era muy importante reconocerlos. Y luego enseguida, hermanos, alabado sea Dios, qué importante es una genealogía, tener genealogía o saber de dónde provenimos. La segunda me parece que viene en Génesis 46, alabado sea Dios. 46 me parece, Génesis 46, alabado sea Dios, del 8 al 26, alabado sea Dios.
quiero que nos fijemos, ahí termina otra genealogía, otra descendencia. Pero me llamó mucho la atención, hermanos, que de allí, hermanos, la misma historia me llevó a una de las genealogías muy importantes que yo quiero que nos fijemos, porque era tan importante la genealogía, porque era parte de la historia del pueblo o a la nación a donde pertenecía cada persona. Yo realmente, como quisiera decirles, ahorita, yo me hice ciudadano americano el año pasado, yo creo el antepasado, me hice ciudadano americano. ¿Saben ustedes que ser ciudadano americano en los Estados Unidos, aunque estemos allá, es como, yo he visto gente que cuando recibe la residencia, hacen un fiestón grandote, un fiestón bien grande ahí, y una pachanga grande, pero cuando reciben la ciudadanía, también hacen una fiestota grande. Pues yo no hice fiesta ni cuando recibí la residencia, ni cuando recibí la ciudadanía. Pero sí, cuando tienen la ciudadanía, es un paso muy grande dentro de la nación. Ahora tengo voz y voto y tengo un derecho, ¿me entienden? Esos derechos, hermanos, son muy importantes. Lo mismo, hermanos, en las genealogías tenían un derecho. Y me voy a ir, hermanos, a una de las genealogías que se encuentra en 1 Crónicas 9. 1 Crónicas 9 fue la genealogía que hicieron cuando volvieron del cautiverio babilónico. 1 Crónicas, alabado sea Dios, capítulo 9. Vinieron de un cautiverio donde habían estado cautivos, porque habían sido llevados cautivos, y entonces cuando fueron cautivos duraron 70 años en el cautiverio babilónico, y cuando volvieron entonces tuvieron que revisar la historia de quién era de quién y la descendencia y la genealogía de cada uno de ellos, porque eso era lo que era un linaje. Eso era lo que era un linaje. Pero vuelvo nuevamente a decirles a ustedes, allí dentro de esta genealogía, hermanos, que vemos en el capítulo 9, me llamó la atención que ahí mismo en el capítulo 9 encontramos que cuando se hizo todo el recuento, hubo algunos que no tenían registro, no había registro de ellos. Y me dolió mucho, porque imagínate tú en el lugar de ellos, no había registro de ellos. Y luego, cuando no hallaron el registro de ellos, entonces les quitaron todos los derechos. Se los quitaron todos los derechos. Y Esdras, el libro de Esdras, que eran donde estaban haciendo la genealogía de la historia, Esdras se llevó, hermanos, toda la historia por medio de los libros antiguos que ya existían, ya muy desbaratados. 70 años habían estado en el cautiverio, los libros habían estado todos polveados. Y bueno, había muchos que no estaban en los libros históricos de la genealogía de Israel. Y cuando volvieron, hermanos, que le hicieron la historia, nos vamos a ir a Esdras, ahí mismo en Esdras, capítulo 2, versículo 59. Esdras 2, 59. Alabado sea Dios. Palabra. Esdras 2, 59. ¿Lo tienen? Esdras 2, 59. Ahí en Esdras está la genealogía, nuevamente, el capítulo 2, del 1 hasta, vamos a decir, hasta el 70, hasta el versículo 70. Pero me llamó la atención, hermanos, el versículo 59. Dice que el 58 dice: todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y lo dice: estos fueron los que subieron de Telmel, gloria a Dios. Y no pudieron, voy a brincarme por lo que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Ellos no pudieron demostrar, no había ningún documento, ni tenían documentos ellos para comprobar que eran del pueblo de Israel. Y por esa causa, oigan lo que les pasó, por esa causa les pasó esto. Los hijos de Delai, los hijos de Tobías, los hijos de Necor, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abía, los hijos de Coas, los hijos de Besalil, el cual tomó mujer de las hijas de Bersilal, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Estaban dentro del ministerio, tenían ministerio, pero cuando no había registro, no eran del pueblo de Dios, entonces los sacaron del sacerdocio.
Y yo quiero que entiendan algo que es muy importante, alabado sea Dios. Y fíjense nomás, voy a irme hasta el 63. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiesen sacerdotes para consultar con Urim y Tumim. No deténganse hasta que los sacerdotes, a ver qué hacemos con ustedes. Tenemos que buscar por medio de que Dios nos hable por medio de Urim y Tumim. Y es la única forma. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, las cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Estaban organizando el santuario, y por causa de que, aunque habían sido sacerdotes y habían servido en el santuario, por causa de que sus registros no existían, fueron excluidos o expulsados del ministerio. Vuelvo nuevamente, es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos genealogía cristiana en cierta forma. Es muy importante, quiero que entiendan esto. Alabado sea Dios. Cuando nosotros vemos, alabado sea Dios, cuando nosotros vemos, hermanos, en la palabra, los daños que nos causamos cuando no nos interesan mucho las cosas de Dios. Yo veo gente, aún aquí mismo en la iglesia, aquí mismo veo gente que pueden estar en este servicio y en todos los servicios, porque nomás tienen 2 servicios, ¿verdad? Tienen el del miércoles y el del domingo, ¿sí? Bueno, yo quiero decirles, pero creo que ese es un problema que está pasando en el mundo entero. Yo en Florida tengo solamente también 2 servicios, el miércoles y el domingo. Y créame que el miércoles van muy poquitos y el domingo van más, pero el miércoles van muy poquitos. Y yo lo que veo ahorita, hermanos, es que la iglesia no se está preparando para el rapto de la iglesia, ni se está preparando para el encuentro con Jesús. ¿Me entienden? Yo quiero que entiendan. Y eso se llama frialdad. Cuando hay frialdad, hermanos, hay un desánimo en sus vidas y lo mismo les va a ir que no ir. Porque eso no nos pasaba hace 30 años. Era increíble los avivamientos, porque los avivamientos veníamos a las 5 de la mañana a orar. Y yo me acuerdo que yo me levantaba a las 4 de la mañana y prendía un fogón de leña aquí. Lo prendían, un tanque ya estaba congelando afuera. Y en aquel tiempo casi nadie tenía carros. Cuando había 5 carros afuera, aquí adentro había 100 personas. O más de 100 personas. Pero cuando yo llamaba a la oración, todos los lunes que teníamos oración, venían caminando desde la villa, desde allá, desde la Villa Vieja, venían caminando desde arriba de la Revolución, venían caminando desde el otro lado del arroyo para allá del CDP, a pie, hermanos, con sus hijos y sus familias. ¿Sabe una cosa? Ese es un avivamiento. Y yo quiero decirles, hermanos, ahorita los oía que cantaban que quieren un avivamiento. El avivamiento no se logra cantando, se logra buscando a Dios. Puedes cantarlo y cantarlo y cantarlo, y ahorita te toca al Señor por eso está cantando. Pero cuando tú dejas de asistir a la congregación, a los servicios, entonces tú, hermanos, vas dejando tu primer amor, lo vas dejando a un lado. Y quiero que nos fijemos. Nosotros como cristianos somos linaje de Jesús. Es muy importante que nosotros sepamos, vamos primeramente, ¿qué es un linaje de Jesús? Es Jesús venía del linaje de Adán y de Eva. Y era descendiente de Abraham. Si ustedes se fijan, hermanos, la hebra genealógica. Jesús era descendiente de Adán y Eva. Y si usted se va a la línea genealógica, era Abraham. Y luego si se va, hermanos, David también era. Y luego Cristo venía de toda esa línea genealógica. Tenía su descendencia o tenía su linaje. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos que tener el mismo linaje de Jesús. Para tener ese linaje de Jesús, quiero que nos fijemos. Linaje espiritual. Me voy a ir al linaje espiritual. El linaje espiritual, hermanos, es muy importante que lo busquemos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que buscarlo. Yo veía una cosa. La gloria de Dios está aquí. Dios es amor y ha sido una iglesia súper bendecida en todos los tiempos. No nomás en aquellos tiempos, en todos los tiempos. Lo que pasa es que esta generación se ha conformado a simplemente a venir cuando tiene tiempo, y cuando no tiene tiempo no viene. Entonces quiero decirle, es muy importante que nosotros aprendamos a buscar a Dios, que tengamos la comunión con Dios. Alabado sea Dios, importantísimo. Por eso yo me acuerdo que en aquel tiempo yo abría misiones, y las misiones que abría, pues vamos a decir, crecían rápido, pero porque nosotros estábamos demasiado tocados o avivados en cierta forma.
El avivamiento no es en la congregación, es personalmente que tiene que estar un avivamiento. Alabado sea Dios. Voy a irme a Romanos 9:5 por el linaje de Jesús. Romanos 9:5, alabado sea Dios. Qué importante es tener, hermanos, esa importancia de ser linaje de Dios. Romanos 9, versículo 5, alabado sea Dios. Dice así, hermanos, así, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, Noé, y vamos a hablar también David. Cristo venía de esa descendencia, pero cuando Cristo murió, hermanos, cuando Cristo murió, entonces vino a adoptarnos a nosotros, nos adoptó. Y cuando nos adoptó, hermanos, quiero que nos fijemos, se cumplió la palabra que dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros fuimos aceptados por Dios sin necesidad de tener nada que ver carnalmente, físicamente. Fuimos aceptados, hermanos, tal y como veníamos, así fue. Nos aceptó el Padre, nos abrió las puertas y nos recibió. Quiero que entiendan, nosotros como cristianos somos linaje escogido por Dios. Y eso es muy importante, el linaje escogido por Dios. Tienes que entenderlo cada día y ir abriendo en tu mentalidad, en tu capacidad, porque es muy importante que nosotros vayamos creciendo y aceptándonos. Yo como pastor, pues siempre he dado gloria a Dios por todo. Importante el hablar de Cristo, el testificar de Cristo, el poder siempre demostrar que soy hijo de Dios. Estamos pasando un tiempo, hermanos, donde la iglesia está perdiendo mucho cuidado de las cosas de Dios. Por decir, a veces hasta vergüenza les da saludarse de hermanos. Yo llego a donde llego: Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y eso es muy común donde quiera que encuentro: Dios le bendiga. Y yo encuentro gente, por decir en Florida, encuentro gente que dice: a usted también, a usted también. Y son de iglesia: a usted también, a usted también. Porque les da pena hablar de lo que somos. Cuando éramos marihuanos y borrachos y todo, gritábamos a Juba y hacíamos tanto porque queríamos ser vistos de la gente. Pero ahora somos cristianos lavados con la sangre del Cordero y no podemos escondernos, porque tenemos que manifestar que somos real sacerdocio y escogidos por Dios. Siempre métetelo en tu mente. Para mí es un orgullo, es un orgullo. No hay donde me pare que no hable de Cristo, en la farmacia, en la tienda, en el hospital. Al que saludo: Dios le bendiga, Cristo le ama. Dios le bendiga, Cristo le ama. Porque para mí, hermanos, es importante que reconozcan que soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Pero me voy a ir al linaje espiritual del pueblo de Dios. Hay requisitos para ser hijos verdaderos de Abraham. Hay requisitos para ser hijos verdaderos de Abraham. Y me voy a ir, hermanos, a los requisitos para ser hijos verdaderos de Abraham. 1, elegidos por Dios. Somos elegidos por Dios. Nadie más daba un 5 por nosotros, pero Dios en su misericordia nos levantó, nos escogió, nos adoptó y nos hizo sus hijos. Ahora quiero que entiendas que es muy importante que nosotros entendamos que Dios nos ha dado un lugar muy especial. Mucho, muy especial. Alabado sea Dios. Me voy a ir, hermanos, elegidos por Dios. Romanos 9, del 10 al 13. 9 del 10 al 13 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de nuestro padre, pues no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esta escritura me lleva, hermanos, quiero que entiendan, porque Dios, cuando Dios nos escogió, desde antes de la fundación del mundo, ya había puesto su mirada en cada uno de nosotros. Como la puso Dios en Jacob, dice algo que me llama la atención aquí, dice, quiero que lo observen bien, voy a volverlo a leer bien porque tenemos que entenderlo. Dice así, dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno
de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, todavía no hacían ni bien ni mal, no habían hecho ni bien ni mal. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Le pidió a Esaú la primogenitura, se la pidió. Después de tiempo nació Isaac, Esaú y Jacob nacieron, y desde antes de nacer ya estaba escogido Jacob. Solamente que en cierta forma lo que había que hacer es que Jacob tenía que pelear la primogenitura. Y quiero decirle una cosa: todas las bendiciones se pelean, mi hermano, todas las bendiciones se pelean. Entonces dice, todavía no habían hecho ni bien ni mal, y Dios ya había decidido amar a Jacob. Y yo en cierta forma cuando veo esa escritura digo, ¿por qué Dios amó a Jacob? ¿Acaso Esaú estaba condenado a perderse? No, mi hermano, porque desde antes de nacer nosotros, Dios nos tenía en la mira y sabía qué tipo de personas íbamos a ser. Esto es bien importante. Hace algunos años yo viajé a Venezuela, y cuando viajé a Venezuela, Dios me abrió las puertas grandemente en Venezuela. Prediqué, hermanos, con una unción grandísima. Y luego cuando acabé, el gobierno de Venezuela me pagó la televisión por 4 horas y me metieron para Argentina, Brasil, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá y todo Centroamérica me metieron. Y luego entonces Natán, a mí me había llevado Natán y mi esposa, que no éramos ni novios. Y entonces Natán dijo, oye hermano, tú es la primera vez que vienes y hasta la televisión te dieron. Y lo dice bien serio, dice, yo he venido 20 veces y ni la radio me han dado. Y entonces se quedó muy serio, pero luego cuando veníamos ya en el avión de regreso, hermanos, cuando veníamos, Natán se sentó allá mero atrás del avión, yo me senté como a medios, y ahí viene Natán, así los que conocen a Natán, venía muy serio, caminando en el pasillo, y llega acá conmigo y me dice, Chano, cuida tu unción. Y luego se fue, hermanos, para allá, no me dijo nada, no más eso me dijo, y se fue otra vez ahí, se sentó, y yo creo que no se sentó, a los 10 minutos volvió otra vez y me dijo, no por ti, sino por los que han de creer en Dios a través de tu unción. ¿Sí me está entendiendo? Y sabe, hermano, eso me lleva a pensar esto, quiero que entiendan, que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía a Dios es amor. Y sabe, hermano, y Dios no iba a usar a otra persona para fundar, me iba a usar a mí. Y si yo caigo, cuando les decía a ustedes de los errores que yo vi, de aquellos golpes que me dieron, y que yo dije a los que aman a Dios todas las cosas les van a bien. Y entonces, si usted viera, hermanos, hasta los golpes venían de parte de Dios para probarme realmente si estaba bien firme en las cosas de Dios. Hay gente que con cualquier chimplonada se va a la iglesia. ¿Por qué no me saludan? Por chiplonadas y mugreros de chiplonadas que se van de la iglesia. No te vayas, porque Dios tiene planes grandes para la tierra a través de ti, a través de mí, a través de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para hacer, hermano, y nosotros no lo cumplimos porque andamos con niñerías. Y ayer estaba en la casa de unos hermanos y les digo, en el plan de Dios estaban ustedes. Porque cada año que vengo me invitan a la casa a comer, hermanos, y voy a comer y se junta el papá y la mamá y los hijos, todos se juntan y están aquí en la iglesia. Pero fíjense nomás, les digo, ¿saben ustedes que en el plan de Dios estaban ustedes también? Ahora le voy a decir, si yo caigo, ¿puedo afectar los planes de Dios, sí o no? Los afecto. Y yo me acuerdo de una ocasión que yo sí estaba a punto de alejarme en las cosas de Dios. Me acuerdo, hermanos, que tomé mi pasaporte y me enojé contra Dios y le dije, Dios, me defraudaste, no me llamaste al ministerio. Le dije así. Y me fui a una iglesia que era un pastor, el pastor de esa iglesia era mi amigo. Y cuando llegué a la iglesia, no era culto de alabanza ni de predicación, era culto de oración. Y yo me acuerdo que me senté así, me hinqué junto a la pared, me hinqué allí. Y allí en mi oración, yo pensaba, tomé mi pasaporte, pensaba irme de aquí a Nueva York o a Chicago, perderme en todo lo que se me antojara, hacer mi vida a pedazos
por la decepción de una tranza que me había hecho una persona. Y entonces yo me acuerdo, hermanos, que allí hincado, 2 personas eran las que me habían hecho ese daño. Y allí hincado le dije: Dios, me defraudaste. Yo pensé que me había llamado, pero me equivoqué. Y no hablé mucho, cuando de repente me quedé callado y de repente me habló el Señor y me dijo: yo te llamé al ministerio. Me dijo: yo ungí tus labios. Y me dijo: y para que veas que ungí tus labios, me dijo, a esa anciana se le va a pudrir su pierna. ¿La hermana se acuerda de eso? Me dijo: se le va a pudrir su pierna. ¿Y se le pudrió, hermana? Se le pudrió. Cuando me dijo eso el Señor, entonces me dijo: se le va a pudrir su pierna. Dijo: y si no se arrepiente, dijo, muchas enfermedades van a venir sobre ella. Y si no se arrepiente, me dijo, su vida está en mis manos. Y luego hubo un silencio. Y luego me dijo Dios: y en cuanto a ese hombre, 1 año vas a ver mi ira sobre sus lomos. Y en 1 mes se le pudrió su pierna a la señora. Y luego, como a los 15 días de que se le pudrió su pierna, la operaron del apéndice. Y luego cuando la operaron del apéndice, al día siguiente se enfermó de la vesícula. Y la iban a operar de la vesícula y dijo el doctor: la señora se va a morir. Si la operamos de la vesícula, se va a morir porque está recién operada del apéndice y el dolor de la pierna. Dijo: no podemos operarla. Y entonces el pastor de esa iglesia, que cuando Dios me dijo eso, yo se lo comuniqué a ese pastor. Ese pastor estaba allí en el hospital con ellos. Y entonces el pastor no dijo nada, sino que tomó un taxi y me vino a hablar aquí a este lugar. Allí donde está el comedor ahorita, ahí tenía yo mi templo, sin techo y sin nada. Y entonces me dice: Chano, la viejita se va a morir. Córrele porque se va a morir. Y como nosotros creemos en el infierno y en el cielo, a nosotros nos interesaba que ella fuera al cielo. Y yo corrí rápido y me fui al hospital. Y cuando llegué, hermanos, estaba toda la familia ahí en la casa, en el hospital, allí en el cuarto. Y cuando me vieron, todos se salieron. Y me quedé solo. Y lo tocó su cabecita y le dije: hermana, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué dijo que yo andaba haciendo tanto sexo con mujeres? Usted dijo. Y la viejita se soltó llorando y dijo: pastor, perdóneme. Y entonces le dije: ¿por qué anduvo diciendo que yo le robé 5,000 pesos a usted? Pastor, perdóneme, pastor, perdóneme. Y entonces, con la palabra que Dios me dijo, si no se arrepiente, su vida está en mis manos. Entonces ahí aproveché y le dije: dice el Señor que si se arrepiente la va a sanar, y si no se arrepiente, usted se va a morir. Se arrepintió y lloró mucho la hermana. Y entonces enseguida oré por ella y reprendí la enfermedad y salí de allí y me fui. Y al día siguiente estaba dada de alta. Totalmente sana, hermanos. Pero el problema es que quedó la operación y le dolía la llaga de acá. Pero la llaga de la pierna se le cerró. Lo que yo no entendí, si la ira de Dios iba a venir sobre el hijo de ella por un año o en un año. Más o menos como al año empezó la ira de Dios sobre él. Le vinieron 9 infartos como en 12 años. Un infarto y otro infarto. 3 años otro infarto. 1 año otro infarto. 6 meses otro infarto. 1 año otro infarto. Así de infarto. Y cada vez que salía del hospital yo decía dentro de mí: no se ha arrepentido. ¿Alguien me podría decir por qué no? Porque cuando se arrepienta, Dios, que grande en misericordia, ¿no ven lo que dice Pablo a los Corintios 5:5? Dice: el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, para que su espíritu sea salvo en el del Señor Jesús. En cuanto pida perdón, de inmediato Dios lo perdona y le dice a Dios: vete, chiquito, porque si te dejo, te pierdes. ¿Sí me está entendiendo? Para muerte de la carne, para que su espíritu sea salvo en el del Señor Jesús. Entonces quiero que nos fijemos. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. El hombre sí murió, Murió después más años, pero quiero decirles, yo estoy seguro que fue al cielo porque él se arrepintió y buscó a Dios. Pero quiero decirles, los hijos de Dios, es muy importante que nosotros entendamos que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, hermanos, cuando aprendemos y confiamos, tenemos esa seguridad y nunca nos caemos de la gracia de Dios. Te hagan lo que te hagan.
¿Se acuerdan que les decía yo que los golpes que me dieron así, me los pegaron fuerte, me los pegaron? Y hermanos, de ahí cualquier cristianito a medias ya salió. Yo ya no vuelvo, yo me voy a otra iglesia, quiero un pastor bueno. ¿Me entienden? No, mi hermano, no te vayas. La paternidad espiritual, hermanos, abarca todos esos puntos. Tu padre físico es tu padre y aunque te pega, tú no lo dejas. Aunque te corrige, no lo dejas. Tu pastor es tu padre espiritual. Tu padre físico es tu padre físico, pero tu pastor es tu padre espiritual. Y yo desde aquel tiempo, a pesar de que no había enseñanza, yo dije, ni modo, él es mi pastor. Yo siempre acepté el pastorado de mi pastor. Y yo quiero decirles, hermanos, nuevamente les digo, como la mujer que dice, yo soy mujer de un solo hombre, yo puedo decirlo, yo soy oveja de un solo pastor. Yo no tuve muchos pastores. Nunca me crié como un cristiano chiple a medias. Los cristianos que somos firmes, nunca nos caemos. Estamos siempre conscientes que todo aquello lo permitió Dios con propósitos divinos. Vamos enseguida, hermanos, alabado sea Dios. Qué importante. Romanos 9, del 10 al 13, ya lo leí, ¿verdad? Elegidos por Dios, somos elegidos por Dios. ¿Cómo va a ser posible, hermanos, que Dios eligiera a Jacob desde el vientre de su madre y a Esaú también lo maldijera? Nacieron y dice, todavía no hacía ni bien ni mal para que la elección se hiciera. Y sin embargo dice, amé a Jacob, pero aborrecía a Esaú. Pero tan no hacía ni mal. Tan ni siquiera vendía a Esaú su primogenitura. Pero sabes una cosa, Dios ya había elegido a Jacob, lo había elegido. Ahora quiero que entiendas una cosa. ¿Sabes por qué estás dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, dentro del rebaño de Dios? Porque fuimos elegidos por Dios. No somos cualquier cosa. Me da tanto gusto ver cristianos firmes que todavía pasan años y años y años y siempre perseveran firmes. No me da gusto cuando veo cristianos que ya han tenido 10 pastores. Finalmente terminas sin saber quién es tu pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque perdiste la paternidad espiritual. Y quiero que nos fijemos, el versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y yo podría decir, Señor, ¿por qué aborreciste a Esaú si todavía no hacía ni decisiones? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que Esaú iba a ser un cristiano a medias, no iba a ser un cristiano firme. Somos elegidos por Dios y estamos aquí, tienes que aguantarte siempre, venga lo que venga, hasta que Cristo venga por nosotros. Somos, hermanos, linaje especial delante de Dios, linaje escogido, tienes que entenderlo eso siempre. Yo soy especial delante de Dios, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Debes creer en Jesús. Romanos 4 del 11 al 16. Romanos 4 del 11 al 16. Alabado sea Dios. Dice así, hermanos, dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Nuevamente encontramos a otro hombre que fue elegido o llamado por Dios desde antes del tiempo, Abraham. Y en cuanto Dios le dijo que se circuncidara y que se circuncidara a su familia, a los hombres que había en la familia, lo hizo porque era elegido por Dios. Quiero que entiendas, hermanos, es tan importante que nosotros entendamos la elección. No somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Tenemos esa gracia delante de Dios. Y cuando Dios nos unge con su gracia, es muy importante. Hace años, ahorita viene en mi mente, hace años me acuerdo de un jovencito que se pegó mucho a Elías y murió. ¿Cómo se llamaba? Iván. Yo me acuerdo de Iván. Y fíjese, en una convención, en una convención que yo vine, le dije a Elías,
Le dije, mira, Elías, cuida mucho a Iván, porque tú, fíjese, le dije esa palabra, le dije, tú no sabes si se va a morir pronto, y Dios por su misericordia te dio gracia para con él. ¿Así le dije o no? ¿Te lo dije? Entonces cuando le dije, cuida mucho, cuida a Iván mucho, porque él era de familia rica, y luego se pegó mucho a Elías y caminó con Elías y era como su hermano. Pero yo le dije, la gracia que Dios puso en ti, la puso en ti para que él vaya al cielo. Le dije, cuida mucho a Iván, porque no vaya a ser que él vaya a morir pronto, y esa gracia que Dios te dio para él es para salvación. Se lo dije en un tiempo que vine así como aquí. Y al siguiente año, exactamente en este viernes, él estaba vivo. Y el sábado, cuando amaneció, la noticia que se había muerto esa noche. ¿Sí lo recuerdan? Y Padre Santo, yo cuando oí eso, yo quiero decirles, si ustedes se van a la palabra, hermanos, Dios pone gracia en nosotros como escogidos para alcanzar a los demás que Él ha escogido. ¿Me está entendiendo? Y no es cualquier gracia, no es cualquier gracia. A mí me busca mucha gente, y donde quiera me meto, donde quiera lavo y plancho, donde quiera como, aquí en todas esas casas de aquí. Aunque ellos no vienen a la iglesia, yo voy y los visito, porque la gracia la puso Dios. ¿Y saben para qué la puso? Para salvación de ellos. No soy bonito en ninguna forma, estoy prieto, estoy indiado. No estoy bonito. Es la gracia de Dios que puso en mí, hermanos, porque yo soy escogido por Dios, y hay gente que está escogida por Dios y que nos va a usar a nosotros en nuestra firmeza. Pero cuando la persona echa a perder el plan de Dios, destruye la obra de Dios y hace daño a la obra de Dios, porque no sabe realmente hacer elecciones conforme al propósito divino de Dios. Yo lo único que le digo ese día, cuando nos avisaron yo vine como a las 8 o 9 que vine para acá, y que estaba la noticia en grande que había fallecido, murió de repente. Y entonces me acordé de la palabra que le había dicho a Elías. Le dije a Elías, cuídalo, porque la gracia que Dios puso, él era rico. Y cómo quería a Elías, lo quería mucho. Y le dije, esa gracia viene de Dios. Dios puso la gracia en ti para con él. Tú no sabes si él se va a morir pronto. Y Dios te dio esa gracia para que él fuera salvo y conociera a Jesús. Y mira, al siguiente año exactamente, hoy viernes estaba vivo y mañana amaneció muerto. Yo quiero decirles, hermanos, es tan importante que nosotros reconozcamos las cosas de los daños que causamos cuando nosotros echamos a perder el plan de Dios. Quiero que nos vayamos enseguida a algo bien importante, hermanos. Creer en Jesús. Ya lo leí. Me voy a ir a Gálatas 3. Alabado sea Dios. Es muy importante. El linaje escogido, hermanos, sabe realmente lo que está pasando. Hay gente que ni les importa el daño que hacen, y hacen un daño y hacen más daño. Quiero que entiendan, tienes que entender lo que tu firmeza ayuda a los demás a que caminen. Nosotros fuimos escogidos por Dios, tú y yo fuimos escogidos por Dios. Quizás haya aquí gente que no sabe lo que es ser escogido por Dios, pero quiero decirte, hermano, esa es la noche de tu salvación, para que aprendas. Abre tu corazón, disponlo delante de Dios. No vas a vivir siempre con esas dudas. Tan importante es que cuando me dijo Natán, cuida tu unción. Y luego al ratito que volvió me dijo, no por ti, sino por los que van a creer en Dios a través de ti. ¿Me entiendes? Bien importante. Cuídense como cristianos, porque somos linaje escogido por Dios para alcanzar multitudes. Alabado sea Dios, eso es bien importante. Gálatas 3, versículo 7. Alabado sea Dios, dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pero ¿cómo somos hijos de Abraham? Porque el plan de Dios estaba así trazado, hermanos. Que Dios le dijo a Abraham: Abraham, cualquiera que cuente las estrellas podrá contar tu descendencia. Y si usted se pone a contar la familia de la raza de Abraham físicamente, pues son muy poquitos. Pero cuando hablaba de esa promesa, que cualquiera que contara las estrellas podía contar su descendencia, hablaba de los que íbamos a creer por fe y caminar por fe en la iglesia. Éramos nosotros. Entonces yo quiero decirle, los que son de fe son hijos de Abraham. Yo no conocí a Abraham, pero soy hijo de Abraham. Fui adoptado por Dios y fui metido, hermanos, en el carril de Abraham para la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Me voy a ir, hermanos, al versículo 26 y 29. 3, 26 y 29, alabado sea Dios. 26 dice así,
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El 28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Linaje de Abraham sois. Ahora le voy a decir una cosa. Cuando nosotros creímos en Cristo, entramos en el linaje de Abraham, en la descendencia de Abraham. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora nosotros, a través de Jesucristo, que fue el que murió, nos hizo hijos, no por voluntad de varón ni de sangre, sino por Dios. Ahora somos hijos de Dios y entramos en el linaje de Abraham. Quiero decirles que es tan importante. Entiéndelo, que nosotros somos hijos de Dios por la fe en Abraham. Alabado sea Dios. Me voy a ir rápido, hermanos. Son herederos de Dios. Tenemos una herencia nosotros. Nosotros no somos de esta tierra, no pertenecemos a esta tierra. Hay gente que le tiene un miedo espantoso a la muerte. Y yo quiero decirles que hay momentos en que uno dice: Señor, gracias porque vivo, pero también mejor me es irme para contigo, porque es importantísimo vivir con el Señor para siempre. Les he dicho a algunos, les digo, son de risa, les digo: mira, fulano le prediqué y le hablé y se fue al cielo, y yo todavía que ando batallando con mi carne mugrosa todavía. Yo quiero decirles, hermanos, la hermana Chole a los 84 años me decía: hermano, ya estoy asustada. Y le decía: ¿por qué? Me decía: porque todavía no me muero. Yo ya ando aquí, ya he vivido muchos años. Imagínate ahora que tiene 104 años. Ella se le hace eternamente que no se va. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos seguridad en el Señor. Tú y yo tenemos esa seguridad. Voy a irme enseguida, hermanos, que es muy importante. Gloria a Dios. Somos herederos de Dios. Romanos 8:17. Alabado sea Dios. Romanos 8:17. Alabado sea Dios, que es muy importante. 8:17. Alabado sea Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos esa promesa de que somos hijos de Dios y somos herederos y coherederos con Cristo. O sea, obtenemos herencia, hermanos. Quiero que entiendas esto. Nada ni nadie te debe debilitar. Somos hijos de Dios, descendientes de Abraham por la fe, hermanos. Pero enseguida quiero que nos vayamos. Gálatas 3:29, alabado sea Dios. 3:29, ahorita lo acabo de leer, Gálatas 3:29. Me voy a ir en cierta forma rápido. Gálatas 3:29, alabado sea Dios para siempre. Gálatas 3:29, gloria a Dios. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quiero que entendamos. Somos de la línea de Cristo, somos de la línea de Abraham, ¿me entiende? Porque nosotros fuimos adoptados. Ahora, nuevamente, recordando la historia que decía mi hijo Elías, que decía de la jovencita que el pastor que tenía 4 hijos que eran hijos de él, biológicos, pero tenía una hija que era adoptada. Y la hija, con mucha alegría y con mucho gusto, decía: yo soy más que ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿cómo dijo? A mí me escogieron. Entonces yo le voy a decir una cosa, hermano. Tú no estás aquí por casualidad. Aquí estás porque Dios te trajo. De una forma o de otra, Dios nos trajo a cada uno de nosotros. Me acuerdo de mi hermana Gaby, que yo estaba orando por 3 personas de mi familia. Estaba orando por Rubén, mi hermano. Estaba orando por Pilar, mi hermana. Estaba orando por Gaby, mi hermana. Mi hermana no quería nada con Dios. Odiaba el evangelio a causa de los daños que tuvimos en el tiempo que tuvimos nuestro pastor. Bueno, pero cuando mi hermana, de repente, en la oración, el tiempo que estuve orando por mi hermana, Dios trató con mi hermana de una forma muy dura. Le vino una enfermedad que no le hallaban. Y ella entonces se sentía mala y se sentía destruida. Pero Dios estaba tratando con ella. Y dice mi hermana que la invitaron a una conferencia que iba a dar una mujer iba a dar una conferencia.
Y fue ella a la conferencia. El problema es que la conferencia la iba a dar una mujer que estaba en un walker, en ese andador. Estaba mala de sus piernas y estaba en un andador. Y dice mi hermana que cuando la vio, ella dijo, yo vengo porque soy mala y esa coja me va a sanar a mí. Ella se enojó. Pero cuando la coja, hermanos, empezó a predicar, y cuando empezó con una unción tan grande, entonces dice que cuando hizo el llamado, dice que pasaron la gente. Y dice mi hermana, dice, y yo no pasé. Y dice que de repente la mujer la señaló y le dijo, ven, a ti tiene algo Dios para ti. Y cuando vino, ella se acercó hacia la mujer, así la cojas, así caminaba, y se agarró del walker y levantó la mano y le dijo, recibe a Jesús. Cuando le dijo recibe a Jesús, mi hermana cayó. Y ella, que se burlaba tanto de los cristianos que se caían y lloraban en el piso, y cayó en el piso y la tocó el Espíritu Santo. Y dice que cuando la tocó el Señor, entonces dice que se fue la muchacha para allá, y lo dice que al ratito volvió y le dijo, y acuérdate que tú no me buscaste, fui yo quien te busqué, le dijo así. Y lo dice mi hermana, que estaba tan bendecida que enseguida de eso, ella empezó a decirle, porque ella decía, yo nunca daré mi dinero a los pastores, jamás, yo no daré diezmos. Tan locas, bola de mantenidos y flojos, daba mucho a los pastores, nos echaba mucha guerra. Bueno, pues cuando estaba ahí tirada, arrepentida y tocada por Dios, le dijo Dios, en su mente le dijo, te daré el diezmo que te debo, todo el diezmo que te debo, le dijo en su mente. Y voltea a la mujer, le dice, no es tiempo de negocios, es tiempo de adorarme. Y lo dice, caray. Y Dios empezó a tratar con mi hermano. Y quiero decirte, hermano, los elegidos por Dios somos elegidos por Dios, y de una forma u otra Dios nos trajo a sus caminos, y estamos en la casa de Dios por su misericordia, por su bondad. Por eso estamos en la casa de Dios, porque Él tenía planes para cada uno de nosotros y nos trajo con su amor hacia este lugar, nos trajo. Alabado sea Dios. Por último, hermanos, se incluye judíos y gentiles. Los judíos y los gentiles, que es muy importante que nosotros entendamos, porque Jesús vino a los judíos, porque venía de la línea de Judá. Yo quiero que entendamos. Pero luego, hermanos, cuando Jesús murió y cuando dijo consumado es, nos dio el título. El año pasado yo no vine porque mi título de ciudadano me llegó mal de las letras, las palabras, pero quiero que entiendan esto. Pero cuando Jesús nos adoptó, nos dio el título, nos dio el derecho. Nosotros no anduvimos ni siquiera haciendo nada. Todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Le damos un aplauso al Señor. Todo lo hizo Jesús. Alabado sea Dios. Romanos 4:16. Alabado sea Dios. Romanos 4:16. Alabado sea Dios. Romanos 4:16. Gloria a Dios para siempre. Romanos 4:16 dice de esta forma, dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. No importa que los judíos se manejaban por la ley mosaica. Todos los que tenemos fe en Jesús, aunque sean judíos o aunque sean hebreos o aunque sean de la nación que sean, por la fe, hermanos, nosotros fuimos adheridos al buen olivo. Y de esa manera nosotros fuimos herencia de Jehová y fuimos herederos y coherederos, y fuimos el linaje que Dios escogió para la gloria de su nombre. Un linaje, hermanos, es importante, quiero que entiendas. Tú no eres cualquier persona, eres linaje especial, linaje escogido por Dios. Y me voy a ir a la última cita, hermanos, amén. Efesios 3:6, pónganse de pie, por favor. Efesios 3:6, alabado sea Dios. Efesios 3:6, gloria a Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos siempre a confiar en Dios y a creerle siempre a Dios en sus promesas. Todo lo que tú tienes o todo lo que tú has hecho por Dios, Dios te lo recompensará siempre, te lo recompensará. Que era increíble que desde aquel tiempo, nuevamente vuelvo a decirles, cuando decía Natán, dice: cuida tu unción, no por ti, sino por los que van a creer en ti. Los que van a creer en Dios a través de tu unción. Yo quiero decirles, ustedes ahora váyanse en su mente, en su corazón, y entiendan, hasta el terreno estaba en la mente de Dios.
Y en la mente de Dios estaba que yo iba a ser el fundador, ¿sí o no? Y en la mente de Dios estaba que Elías iba a ser el siguiente pastor. Nosotros no tenemos una organización que quita y pone pastores en ninguna forma, sino que cada uno de nosotros hemos caminado en la mano preciosa de Dios. Y yo quiero decirte, no solamente estaba el templo construido aquí en la visión de Dios, sino que estabas tú sentado en las bancas, en las sillas donde estás. No somos cualquier cosa. Si cuando Tano nacía Jacob y Esaú, todavía sin nacer, dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú, porque Dios sabía que Esaú iba a ser flaco en las cosas de Dios. Dentro de aquí de la iglesia hay gente que es flaca en las cosas de Dios, que Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo. ¿Me está entendiendo? Pero también sabía quiénes iban a ser firmes. Y Dios desde aquel tiempo te amó con amor eterno. Te escogió, hermanos. Te trajo con cuerdas de amor hacia este lugar. Quiero irme, hermanos, a Efesios 3:6. Alabado sea Dios. ¿Tienen? Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando habla de los gentiles, habla de los que no somos judíos, porque los judíos fueron por la promesa hecha a Abraham, por la familia, porque Abraham, de la descendencia de Abraham salieron los hebreos, el pueblo hebreo. Pero cuando Cristo vino, entonces ya marcó esto. El apóstol dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Tú sabes cuántas bendiciones están en favor tuyo cuando tú entiendes que eres heredero y coheredero de Dios? Y que fuiste elegidos desde tiempo pasado, y que Dios conocía aún tus debilidades, pero también conocía tus. Yo solamente quiero decirles, cuando yo iba a fundar esta iglesia, a mí me daban una iglesia en el centro. La organización donde yo estaba me daban una iglesia en el centro. Y luego cuando me daban la iglesia en el centro, me decían: ya hay instrumentos, ya hay bancas, ya hay ofrendas, ya hay diezmos. ¿Qué vas a hacer allá en la Revolución, al puro monte? Y yo les decía, y me quedaba muy serio y les decía: no, pero yo no siento aquí, es que yo no siento aquí. Y me volvían a decir: hay buenos diezmos, hay buenas ofrendas, hay hermanos de la clase media, hay hermanos ricos. ¿Qué vas a hacer en la Revolución? Les dije: es que no siento aquí. Y miren dónde vine a fundar, ¿ustedes han oído? Donde me envolvía un plástico y en un tapete, en una alfombra y en unas cobijas, y me metía una almohada para allá y me iba envolviendo un taquito, y ahí pasaba las congeladas más fuertes. Pero yo me acuerdo que yo nunca sufrí. Hay gente que dice: ay, yo sufrí. Yo nunca sufrí. Yo solo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Eso fue todo. Y yo quiero decirte, si yo aún en eso mismo, si me fijo, no, pues sí, pues acá ya hay diezmos, allá hay dinero, pues que suave, ¿verdad? Si hubiera hecho esta estupidez tan grande, había afectado el plan que Dios tenía para la revolución. Y sabes una cosa, y en el plan estabas tú y estaban todos ustedes que están aquí, ahí estaban en ese plan. Yo tenía que elegir conforme a la voluntad de Dios. Ahora yo quiero decirte a ti, persona, ¿hay alguna persona aquí que no ha conocido a Jesús como Salvador, que quiera ser linaje de Dios, que quiera pasar y aceptar a Jesús como Salvador, y pueda decirle: Señor Jesús, yo necesito esa revelación en mi corazón? ¿Hay alguien que quiera que oremos por usted? Pásele. Alguien que quiera abrir su corazón a Jesús y decirle: Señor Jesús, ven a mi corazón, por favor. ¿Hay alguien que quiera pasar? Pásele, por favor. Solo uno es suficiente. Pásele, por favor. ¿Hay alguien que quiera tener esa revelación? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios.